Dentro de la gran variedad de modalidades de investigación que ofrece la física, la denominada como física computacional utiliza el enorme potencial que nos ofrecen los ordenadores para ayudarnos en la solución de problemas y para avanzar en la investigación en física. Sus posibilidades parecen infinitas. Combina los conocimientos de la física, matemática e informática y entre sus múltiples aplicaciones destacan algunas relacionadas con la medicina, aunque hay muchas más. En este programa vamos a contar algunas características fundamentales de esta ciencia cuyo estudio se contempla en el grado en física de la UNED. Un grado que goza de una gran aceptación y con un creciente número de estudiantes. Además, la física sigue siendo una de las carreras que cuenta con un alto grado de empleabilidad, dado su amplio abanico de aplicaciones. Nos acompaña ya Daniel Rodríguez, que es el coordinador del grado en física de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, Daniel. Bien hallado. En primer lugar, quería preguntar por las novedades que presenta el grado en física para este curso 2018-2019. El grado en física tradicionalmente no tiene así muchas novedades por cambios muy drásticos, pero este año sí que hay un par de novedades de bastante calado. Hay dos asignaturas nuevas. Bueno, una es nueva y otra es una asignatura que llevábamos algún tiempo sin ofertar por falta de interés por los estudiantes. Es una asignatura optativa de cuarto y que volvemos a reofertar y a relanzar. Y vamos, seguramente después de todo este tiempo sin ofertarla vamos a tener mucha demanda. La asignatura esta es óptica avanzada y es una asignatura en la que se trata del análisis de las imágenes que forma un sistema óptico como centrándose más en la información de la imagen. Se trata con análisis de Fourier, que ya los estudiantes lo han visto antes en el grado, y luego se habla de óptica coherente, de holografía, todos temas muy, muy de moda, y también de sistemas láser, que vamos, no pueden estar más de moda este curso, que ha sido concedido el premio Nobel a un equipo que trabaja en la investigación en láseres. Y la otra asignatura es también muy novedosa, también optativa de cuarto, y es propiedades mecánicas de los materiales. Es una mecánica de estado sólido enriquecida, porque no solamente trata la teoría de la elasticidad, que siempre se ha estudiado en física, sino que además trata materiales viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos no siempre recuperan su forma original, son materiales como más reales y están muy presentes en biomedicina, por ejemplo. Nuestros tejidos, los de nuestro cuerpo, son viscoelásticos. Y también trata de otros materiales plásticos deformables en los que hay dislocaciones en el material que se van propagando y entonces hacen que el material se deforme de manera irreversible y de algo que está muy de moda en investigación en física, que es la soft matter, la materia blanda, que es aquellos sistemas que no son ni sólidos ni líquidos, sino que son algo intermedio, pues como las suspensiones coloidales, los cristales líquidos, etc. Y luego novedades menores existen en las asignaturas de tercero y cuarto de técnicas experimentales. La parte de imagen digital, que antes estaba solamente en la asignatura de cuarto, pues este año la vamos a ofertar en las dos asignaturas como un bloque independiente, porque queremos ir adelantando este contacto de los estudiantes con un uso de la informática para hacer medidas en laboratorio. Entonces, este bloque de la asignatura trata de la transducción de señales y de la conversión de medidas analógicas, que son las que hacemos pues, como cuando medimos con un voltímetro la diferencia de potencial, pues luego eso lo tenemos que digitalizar para que el ordenador nos dé un número. Pues ese tipo de conversión lleva una serie de trucos, digamos, técnicos que conviene conocer. Y luego está la parte de medida por imagen propiamente dicha, que es también muy utilizada en los laboratorios de física actualmente. Y si tuviéramos que hablar del estado de salud del grado, ¿qué datos podemos aportar? Pues si atendemos a la matrícula, estamos viviendo un momento de mucha salud del grado. El grado está muy vivo. Desde que entraron en funcionamiento los grados, pues ha aumentado, por supuesto al principio, por el paso
de estudiantes de la licenciatura al grado, pero ahora en los últimos años ha estado creciendo mucho la matrícula. Hay mucha demanda de graduados en física y nosotros pues estamos haciendo una buena oferta y los estudiantes están viniendo a nosotros. De hecho, en el curso pasado batimos un récord, llegamos a los 1.600 estudiantes matriculados en todo el grado y este año, en el momento de grabar este programa, la matrícula va por unos 1.500 estudiantes, o sea que a lo mejor llegamos también a esa cantidad. Y las matrículas nuevas son alrededor de 500, 550 cada año. Es decir, que bueno, pues bienvenidos esos 500 estudiantes nuevos que se unen a nuestra familia del grado en física de la UNED. Aparte del bienvenidos, quizás para ser más prácticos, una recomendación. Hay una comunidad de acogida que se oferta en la UNED a todos los estudiantes nuevos de grado. En particular en el grado de física hay una. Y es muy interesante que los estudiantes entren porque se van a encontrar, ¿cómo decirlo?, con algo que no es igual que en las asignaturas, que también tenemos comunidades y foros en los que pueden intercambiar ideas con el profesor o con otros estudiantes, pero esto es como más orientativo, más orientaciones de cómo funciona la UNED, sobre todo para los que son nuevos, que no han hecho con nosotros un estudio anterior. Pues hay un grupo de orientadores y también estaremos el coordinador de grado y a lo mejor algún otro profesor para resolverles dudas de un poco del día a día, que no tienen que ver con las asignaturas, sino pues con cómo funcionamos. Que se animen, que aprendan a utilizar los foros, que conversen entre ellos, porque la D de nuestro nombre, la D de distancia, a veces es un peso, sobre todo cuando uno está arrancando una carrera, que formen sus comunidades, en esta comunidad de acogida, por ejemplo, pero si no, pues si tienen otros foros, otras redes sociales que las utilicen y que hablen con los profesores y con los orientadores, que tanto los tutores que tienen sus centros asociados como los profesores que atendemos los foros en las asignaturas, estamos ahí para apoyarles. Yo creo que algún alumno o posible futuro alumno del grado en física se puede estar planteando una pregunta, y es que si es difícil este grado, ¿qué le podemos decir? Pues, a ver, no voy a engañarles. Los grados universitarios en general son difíciles, si no estarían al alcance de todo el mundo, y no todo el mundo tiene, sobre todo pues en el caso de nuestros estudiantes, que muchos de ellos trabajan al mismo tiempo que estudian, no todo el mundo tiene las posibilidades para hacerlo. Pero el hecho de que se hayan matriculado o estén pensando en matricularse quiere decir que tienen ganas, y eso es fundamental en nuestro grado. Nuestro grado tiene algunas dificultades, pero en general lo que se llama estadísticamente la tasa de éxito es buena. O sea, tenemos un 72% de estudiantes que aprueban las asignaturas. O sea, no es una tasa mala. ¿Qué sucede? Bueno, pues que normalmente la gente, por unas situaciones o por otras, no siempre se examina de las asignaturas, pues porque no tienen el examen suficientemente bien preparado. Entonces, en algunas estadísticas parece que estamos un poquito peor, con una tasa de rendimiento de un 23%. Pero es por este producto de estudiantes que se presentan, que no son todos, y estudiantes que aprueban, que son muchos, pero obviamente no tampoco todos. Y luego hay algunos escollos en el grado, algunas asignaturas que son especialmente difíciles. Puedo mencionar los métodos matemáticos o la física computacional, que son asignaturas de primero y de segundo. Son difíciles porque proporcionan las herramientas que el estudiante va a necesitar después. Entonces, hay mucho contenido y son, pues sí, difíciles, no se puede negar. Pero esto es, digamos, llevándolo un poco al extremo la comparación, como cuando en primaria a todos nos gustaba mucho la lectura de leer cuentos y nos costaba mucho aprender la tabla de multiplicar. Bueno, pues es que la tabla de multiplicar es instrumental para después saber matemáticas, y el leer cuentos, bueno, pues es mucho más divertido. Entonces, en nuestro grado pues tenemos que leer cuentos son asignaturas que son pues muy, muy bonitas, muy aplicadas cuando uno ya tiene todos esos conocimientos fundamentales. Entonces hay asignaturas que tienen magníficos resultados académicos en tercero y en cuarto, pues la meteorología y climatología, o las técnicas experimentales 2 y 3 que vienen los estudiantes a hacer aquí. Son asignaturas que tienen muy buen rendimiento. Pero claro, es porque ya vienen preparados y bregados en física y matemáticas y en informática
de los cursos anteriores, que son, ya digo, los que tienen asignaturas que son un poquito más difíciles, pero que no se desanimen los estudiantes. Hay dificultades, pero también hay cosas que son apasionantes y para entender estas hace falta lo otro, desgraciadamente. Bien, pues vamos a ponernos en situación de que el estudiante ya ha logrado finalizar el grado. ¿Qué es lo que le proporciona este grado al estudiante? Pues aparte de estos conocimientos y de este placer de ver cosas de una manera rigurosa en nuestra ciencia, le proporciona unos conocimientos prácticos para empezar a hacer física. Yo siempre digo que el estudiante siempre va haciendo física ya desde primero, porque cada vez que resuelve un problema nunca lo va a copiar de un libro exactamente, siempre va a poner su contribución, su originalidad. Y esta originalidad, asignatura a asignatura, es importante. Pero donde podemos ver, digamos, el resultado final es en los trabajos fin de grado. Y en los trabajos fin de grado, que este año hemos leído 46, ha habido algunos que han merecido la matrícula de honor, porque han sido de muy buena calidad. Y han sido temas pues casi de, bueno, no voy a decir de investigación moderna, pero sí sobre investigación moderna. Voy a mencionar los tres, porque bueno, tampoco sean muchos, pero por dar una idea de qué clase de cosas están sabiendo hacer nuestros estudiantes al finalizar el grado. Uno se titulaba Caminos aleatorios cuánticos y aplicaciones en biología. Y trataba de cómo a eso que estudiamos nosotros en mecánica cuántica, sobre todo en las partes más avanzadas, resulta que sirve para posiblemente explicar cómo funciona algo en biología, que es la fotosíntesis, que es la base de la incorporación de la energía solar a los organismos vivos. Otro trabajo, también un poco de biofísica, era modelado de una red neuronal que responde a la disonancia de tonos musicales. Suena así como muy artístico o muy médico, pero realmente es un estudio de sistemas de redes neuronales, que son sistemas de propagación de señales, y también de oscilaciones y ondas, que es el sonido. O sea que tiene mucho de física, pero es un trabajo muy bonito además. Y después otro trabajo, con un nombre quizás más académico, es Problemas y retos del principio de correspondencia. El principio de correspondencia es el que nos dice que todo lo que predice la mecánica cuántica en el límite tiene que coincidir con la mecánica clásica. No tenemos dos físicas, es la misma, pero digamos que obtenemos más detalles de una en unos casos y más detalles de otras en otro. Y luego el subtítulo era Teoría del caos cuántico, que también es un tema puntero en investigación. Pues estos tres son los que han llevado matrícula de honor, pero luego ha habido muchos otros temas, pues desde una preparación de un temario sobre acústica, muy orientado, pues por ejemplo, a dar clases posteriormente, o otros estudios de óptica, de interferómetros, estudios sobre fluctuaciones en el tráfico, una parte que podría estar relacionada con lo que ahora se llama la sociofísica, cómo los seres humanos, los grupos de seres humanos actuamos como sistemas dinámicos, sistemas físicos. Todos son muy interesantes, porque es que, bueno, también hay que también ponerlo en valor. Las ofertas de líneas de trabajo de fin de grado que ofrecen los profesores del grado son, la verdad es que muy interesantes. Y tal como anunciábamos al principio, la física computacional permite simular, mediante cálculos en un ordenador, el comportamiento de diversos tipos de sistemas físicos, lo que permite estudiarlos sin necesidad de realizar complicados y costosos experimentos reales. Pero, Daniel Rodríguez, comencemos por una definición de esta ciencia. Voy a dar una definición que es del Institute of Physics, que es un organismo internacional, una asociación de físicos, y es resume muy bien lo que se entiende actualmente por física computacional. Es la ciencia, yo diría incluso arte, de usar ordenadores para ayudarnos en la solución de problemas de física y para avanzar en la investigación en física. ¿Qué quiere decir esto? La física es una ciencia experimental. Es decir, cualquier cosa que nosotros afirmemos, los físicos, tiene que estar contrastada con la naturaleza. Entonces, existen los físicos experimentales, que son físicos que se especializan en diseñar sistemas de medida o en diseñar experimentos particulares para comprobar aquello que nuestra intuición o nuestra observación o nuestras teorías predicen sobre la naturaleza. Luego están los físicos teóricos. Desde el siglo XIX, a finales, James Clerk Maxwell, cuando propone que hay ondas electromagnéticas, que después un físico experimental, Hertz, demuestra que efectivamente existen, pues digamos que ahí es el primer momento en el que una idea teórica precede a un experimento. Pero luego tenemos a Einstein, que propone la teoría de la relatividad, que
luego posteriormente se confirma experimentalmente. Tenemos pues toda la física cuántica, la electrodinámica cuántica desarrollada por Feynman, también un teórico, pero que también después se comprueba en experimentos. Los experimentales, en estos casos, por ejemplo, pues no han recibido tanto nombre, pero si no hubiera habido ese experimento, pues la idea del teórico hubiera sido una entelequia. Bueno, pues a finales del siglo XX, aunque hay honrosos precedentes antes, se establece que también es posible hacer experimentos sin recurrir al laboratorio. Es decir, nosotros conocemos las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica o de la física de fluidos, y con eso, haciendo cálculos con ordenadores, que son los que permiten hacer cálculos muy complejos numéricamente, pues somos capaces de hacer como una especie de experimentos. Solemos hablar los físicos de simulaciones. Y los resultados de esas simulaciones es como si fuesen nuestros resultados de laboratorio. Comprobamos si el comportamiento macroscópico es comparable con lo que nosotros creíamos que iba a salir. Pues un ejemplo clásico, y además de los primeros, es el uso de ordenadores en meteorología. Bueno, pues nosotros conocemos las ecuaciones de Navier-Stokes, de transferencia de radiación y materia en la atmósfera, etc. Escribimos esas ecuaciones de forma que un ordenador las pueda integrar y obtenemos una predicción. Y eso nos lo cuenta el hombre del tiempo y después vemos pues, si ha acertado o no ha acertado. Eso es, digamos, que el experimento a continuación de la teoría. Pero hay antes un experimento que es ese de haber integrado los modelos numéricos con el ordenador. Hay muchos otros ejemplos. Digamos que hoy, tal como está planteada la física, el uso de la física por los físicos, la física computacional es un factor clave de éxito. Si antes era pues es una herramienta avanzada que tenían los físicos, pues no sé, a finales del siglo pasado, el que haciendo su experimento era capaz de capturar una señal digital, introducirla en un ordenador y que el ordenador controlase un experimento de manera que fuese independiente del observador, pues era un avanzado. Hoy en día es lo mínimo que se requiere para determinados experimentos. Pensemos en el acelerador de partículas de CERN. Ahí obviamente los que controlan todo son los ordenadores. Y eso es una parte de física computacional, quizás muy técnica. El análisis de los datos pues también se hace con ordenadores, sobre todo cuando adquirimos los datos automáticamente, adquirimos muchos datos, es imposible hacer luego el análisis a mano. ¿Y en qué áreas de la física interviene la física computacional? Pues como decía antes, nos permite hacer toda clase de cálculos. Bueno, lo usamos los físicos habitualmente, pues como cualquiera usa la ofimática. Nosotros necesitamos escribir muchas ecuaciones, entonces necesitamos un software específico para esas ecuaciones, o para hacer incluso los pósters o las presentaciones que presentamos a los congresos de profesionales. La visualización de datos, pues cuando tenemos una gráfica, pues siempre nos dice más que si ponemos solamente una tabla con los datos. Pues en algunas ramas de la física, el visualizar datos en 3 dimensiones o incluso hacer animaciones nos da pues un poco eso que decía, que es como si lo estuviéramos viendo en el laboratorio, pero cosas que no se ven en el laboratorio, que son datos que obtenemos con los ordenadores. Pero esto es, digamos así, como una especie de asistente informático. Pero luego en lo que es desarrollo de la física, se usa para hacer, por ejemplo, cálculos en simulación de sistemas cuánticos, tanto para física nuclear como para física atómica o para materia condensada, como hemos comentado antes que íbamos a empezar este año en temas de materia blanda en el grado. Pues ahí hay una parte importante de computación que se hace en la investigación actual. Por supuesto, en el grado pues hay algunas asignaturas que, aunque en la investigación actual haya un componente importante de computación, pues los ejercicios que se plantean al alumno son siempre más sencillos. Entonces hay algunos que se resuelven con lápiz y papel como tradicionalmente, pero hay que ir pensando ya en que a partir de determinada complejidad de los problemas hace falta recurrir al ordenador. También se usa cuando tratamos con sistemas muy extensos. Pues antes comentaba el tema de meteorología, pero en investigación más fundamental, en física de fluidos, por ejemplo, en el tema de la turbulencia, prácticamente la fuente de datos experimentales para mucha de la teoría son las simulaciones numéricas directas.
Es decir, no es que hagamos un experimento en el laboratorio y midamos la velocidad del fluido en todos los puntos. Eso es impracticable. Se pueden medir solo promedios de volumen en el laboratorio, pero en simulaciones numéricas directas podemos hacer medidas muy puntuales y obtener características morfológicas, estructurales, que podemos comparar con nuestra teoría de la turbulencia. Y desarrollamos la teoría gracias a ese experimento numérico actualmente. Hay otros casos, pues en astrofísica, la evolución de las galaxias, pues se plantea una hipótesis, y luego para comprobarla pues se recurre a simulaciones que se comparan con lo que realmente observamos, pero toda la historia de esa evolución de las galaxias, por ejemplo, nosotros no la podemos ver en la naturaleza. Entonces tenemos que recurrir a simulaciones que nos llevan a eso, y si el punto final es parecido a lo que observamos en el cielo, digamos que podemos dar por buena nuestra hipótesis de partida. Antes comentaba el tema de la sociofísica o sistemas complejos, que hemos tenido varios ejemplos en los TFG. Pues en estos sistemas complejos formados por muchos agentes o por muchos elementos, también se usa la física, o sea, digamos que domina la física computacional. Luego siempre a los físicos nos gusta tener una teoría con unas poquitas ecuaciones que nos dé una visión general, pero para tener los datos del experimento que nos llevan a esa teoría, la forma de hacerlo es o bien observaciones, pero las observaciones en estos temas pues son muy complicadas o muy difíciles de extraer esos datos, o simulamos los casos y luego formulamos la teoría en función de ese experimento numérico. Y bueno, hay también enlazando un poco con la visión así más teórica de la física, también hay una parte de la física computacional que trata con el cálculo analítico exacto, es decir, con lo que se llaman los sistemas de álgebra computacional. Hay muchas ecuaciones de la física, especialmente en mecánica cuántica, que son ecuaciones que uno no puede evaluar numéricamente, digamos, de una manera muy alegre. Entonces, es necesario desarrollar las ecuaciones, y son ecuaciones que acaban siendo inmensas, y cuando ya está la ecuación finalizada y desarrollada es cuando se obtienen valores numéricos que comparar con los experimentos. Bueno, pues todo ese desarrollo analítico actualmente no se hace con lápiz y papel, no sería factible, sino que se recurre a sistemas de álgebra computacional. Bien, pues hemos enumerado solo algunas de las áreas de la física en las que interviene la física computacional, que daría para mucho más, Daniel, pero vamos a ir concluyendo, y yo quería que para cerrar le dirigiéramos algunas palabras a nuestros estudiantes, tanto a los que empiezan en la UNED el grado como los que ya llevan con nosotros algún tiempo, algunas palabras de ánimo, o que recapitularan algunas de las cuestiones que hemos comentado antes del uso de herramientas, etcétera. Bueno, pues efectivamente, lo que hay que decirles es que no se desanimen. Es decir, que si les gusta la física, que estudien física. Que no dejen las asignaturas, que sigan, ¿cómo decirlo?, que se involucren. Que si tienen alguna duda, pregunten al profesor. Nosotros, los profesores, igual que los tutores, somos personas, estamos apasionados por la física, nos encanta. Estamos a su disposición, que nos usen, que nos pregunten, que nos consulten, que no prime esa distancia de la que hablaba al principio, sino que sepan que estamos ahí para ayudarles. Y que aprendan también a que cuando algún compañero formula una pregunta, ellos también pueden intentar responderle o decir, yo también tengo la misma duda. A veces, si uno intenta buscar no la respuesta a sus preguntas, sino la respuesta a las preguntas de otros, no solo le ayuda, sino que aprende. Entonces, cuando uno quiere aprender, enseña, se dice. Pues también que se animen a eso, a cuando algún estudiante, algún compañero suyo ha hecho una pregunta, pues a lo mejor antes de que llegue el profesor o incluso después de que llegue el profesor, darle una visión más próxima a él. Entre los que sabemos aproximadamente lo mismo de un tema, a veces nos comunicamos mejor que cuando alguien ya se cree su asignatura, como puede ser un profesor yo que ya me sepa mi asignatura de física computacional y me pregunta en estudiante, pues a veces es mucho más fácil que le responda un compañero que yo intente responderle, pues porque hay un pequeño gap, sobre todo al principio de las asignaturas, que
nos cuesta a todos superar. Bien, pues ahí dejamos esos mensajes. Daniel Rodríguez, coordinador del grado en Física de la Facultad de Ciencias de la UNED, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.